Toda vida cuenta una historia. Historias marcadas por alegrías, sueños y momentos inolvidables, pero también por heridas, dolor, fracasos y batallas que parecían no tener salida. Cuando todo parece perdido, el poder de Dios escribe un nuevo capítulo. Su amor restaura lo que estaba roto, sana las heridas más profundas y transforma vidas de una manera que solo Él puede hacer. Estas no son solo historias de personas, son testimonios vivos del poder de Dios obrando con amor, gracia y misericordia. Esto es Testimonios de Impacto, vidas cambiadas por el poder de Dios, historias reales que inspiran, fortalecen la fe y nos recuerdan que no existe situación tan difícil que Dios no pueda transformar, porque una vida restaurada por Cristo siempre tiene el poder de impactar a muchas más. De pronto sentí una punzada en mi pecho y comencé a sentirme mal, no podía hablar, no podía respirar. Bueno, fue cuando supe que estaba pasando algo terrible en mi vida, algo pues de uno pensar que puede estar hasta cerca de la muerte. Y comencé fue a orar, un momento que me puse a llorar y la hermana que estaba acompañándome me decía, no, pastora, todo va a salir bien, no se preocupe. Y la palabra dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas le ayudan para bien. Estamos en nuestro programa Testimonios de Impacto. Hoy, para gloria, honra y alabanza de Jesucristo, nos encontramos con nuestros pastores de la Iglesia Central del Concilio Evangélico Cristo el Salvador. Pastor, ¿cómo está usted? Nos gustaría se presente. Dios bendiga a todos los amables oyentes de este programa y a toda la iglesia también en general. Bueno, mi nombre es Faustino Ospino Márquez, estoy aquí de pastor en San Juan. Dios me llamó y aquí estoy sirviéndole al Dios del cielo. Amén. Qué bendición, pastor, tenerlo usted aquí en este momento tan especial en su programa Testimonios de Impacto, pero nos sentimos más bendecidos porque está al lado de su esposa. Nuestra hermana se presenta, por favor. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bueno, mi nombre es Rina Álvarez Villalba, acompañando en el ministerio a mi amado esposo. Son 37 años donde la misericordia de Dios ha estado en nuestra congregación. Pastor Faustino, queremos preguntarles por un testimonio que usted considere de los que Dios ha hecho en su vida, pero hoy queremos escuchar de sus labios ese testimonio de impacto que nos quiera contar. Bueno, en 37 años de estar aquí en San Juan, son muchos los testimonios y muchas las vivencias de muchas cosas que hemos tenido, pero quiero contar el testimonio de un momento en el cual estaba predicando. De pronto sentí una punzada en mi pecho y comencé a sentirme mal, no podía hablar, no podía respirar y tuve que decirle a la congregación que se pusieran a orar porque me sentía bastante mal. En ese instante no sabía qué me estaba pasando, pero luego pues allí donde estaba predicando en el pueblo de San Joaquín, estábamos allí predicando y de pronto pues me surgió eso, y cuando eso me surgió una hermana salió corriendo, buscó una enfermera, la enfermera vino, me tomó la presión, me dijo que la tenía a 280 creo que fue, y que estaba infartado. Bueno, fue cuando supe que estaba pasando algo terrible en mi vida, algo pues de uno pensar que puede estar hasta cerca de la muerte, pero confiando en un Dios de poder. Gracias a Dios, a pesar de que el infarto fue de esa manera, no perdí el conocimiento en ningún momento. Había un hermano allí que tenía una camioneta de esas 4x4 en ese momento. Me metieron al platón de esa camioneta y enseguida salieron pues embalados para Mates, que era el pueblo con más opciones a prestar unos primeros auxilios. Y llegué a Mate, me hicieron un electro, dijeron que está infartado, que no se podía quedar ahí, que tenía que ir enseguida para Cartagena. Yo ahí pues pude ver la mano de Dios porque esa ambulancia no estaba esperando a ninguno de llevar
y en medio de unos 5 minutos ya estaba una ambulancia ahí arreglada y lista para llevarme hasta Cartagena. Me llevaron a Cartagena y en Cartagena pues me dejaron hospitalizado. Duré esa vez 15 días hospitalizado, comenzaron a hacerme una serie de análisis. Bueno, tanto que me impactó pues por lo menos cuando el médico me estaba recibiendo, que él me hacía algunas preguntas y en una de esas pues que me estaba recibiendo me hizo la pregunta que si en qué me habían llevado a mi hija hasta allá, que cómo me habían sacado del monte, y le dije, bueno, me tiraron en el platón de una camioneta ahí, y esa camioneta venía toda por ahí brincando porque eso es puro hueco y todo. Y dije, si usted no se murió, ya no se muere, yo. Porque Tremendo. el médico decía que echar a una persona así o montarla en un carro así de esa manera es llevarle a que la muerte lo alcance más rápido. Pero gracias a Dios, pues la muerte no me alcanzó. Luego que estamos ahí, pues también me llegó aquel momento de vomitar y vomité fuertemente, y cuando yo vomité él me golpeó el hombro y me dijo, ahora sí es verdad que usted no se muere, ¿yo? Porque cuando uno vomita los pulmones cogen oxígeno y usted venía sin oxígeno, pero ya tiene oxígeno, ya no se va a morir. Bueno, en los 15 días que seguí en el hospital fue haciéndome una serie de exámenes como un cateterismo. Luego del cateterismo se dieron cuenta que tenía una vena obstruida. Después de la vena obstruida, pues empezaron a destaparla. Todo salió tan bien que los médicos pues me felicitaban. Ahí yo pude ver que Dios estaba conmigo y que Él era el que me estaba ayudando en todos esos momentos difíciles. Y pensé que de pronto nunca a uno le podría dar un infarto estando predicando, porque como está uno haciendo la obra de Dios, piensa uno que no debiera de ser, pero bueno, en Dios todo se da. Amén. Y en Él tenemos la victoria. Amén. Gracias a Él. Amén. Pastor, pues nos hemos dado cuenta con este gran testimonio que usted muy bien lo dice, no estamos exentos a nada. Y todo lo que nos sucede porque Dios lo permite. También quisiéramos escuchar de parte de nuestra pastora, porque de pronto usted estaba por allá en San Joaquín y ella estaba en otro espacio, en otro lugar. Pastora, ¿cómo recibe usted esa noticia? ¿Qué piensa usted? Yo quiero preguntarle si en algún momento hubieron reproches, si en algún momento hubo un momento de angustia, o cómo vivió, cómo experimentó usted ese momento en el que le dan la noticia de que su esposo está en esa condición. Bueno, era domingo y ya aquí en la iglesia habíamos terminado la escuela dominical, era por ahí como la una de la tarde, 1:30 más o menos, y llega una hermana y me dice, hermana, arréglese. Yo le dije, ¿por qué? No, porque el pastor lo llevan para Mates con un dolor, para que se vaya para Mates. Bueno, cuando ella me dijo así, yo no lo creía. Yo me eché a reír y le dije pues que dijera la verdad, que me dijera bien. Y ella, no, sí, arréglese porque el hermano él me la va a llevar. Bueno, y cuando vamos en ese proceso, yo me arreglo, me voy. Iba una hermana conmigo que me acompañaba en ese momento. Pero cuando íbamos en el camino, me llamaron, dijeron que no, que ya no cogiéramos para Mate, sino para Cartagena. Bueno, ahí sí, cuando me dijeron Cartagena, pues yo me preocupé bastante y fue a orar. Un momento que me puse a llorar y la hermana que estaba acompañándome me decía, no, pastora, todo va a salir bien, no se preocupe. Bueno, cuando llegamos a Cartagena, la hermana que lo había acompañado tenía la ropa de él en las manos y esa mujer, pues cuando me vio, se puso a llorar, como quien dice, ya llegó, porque ella estaba como asustada de que le fuera a pasar algo al pastor y se sintiera ella sola. Y en ese momento, al verme ella, pues ella lloró conmigo y me entregó la ropa del pastor. Así que fue un momento difícil, pero
sí hubo angustia, pero en ningún momento yo reproché nada. Amén. En ningún momento pues me puse a pensar por qué. No, nunca me pasó eso por mi mente, sino que la esperanza era que él estaba vivo. Eso era lo más importante, porque en el camino pues algunos hermanos le llamaban y él contestaba. Ya después pues analizando las cosas pues pensamos que era bastante imprudente de que se llamara, porque él era el que contestaba. Ya hubo un momento en que él no quiso contestar más la llamada porque el dolor era fuerte. Entonces pues yo le doy la gloria a Dios. Y también en ese momento del infarto de mi esposo en esa clínica, yo vi la mano de Dios. Yo vi cómo Dios nos bendijo en ese momento, porque realmente, hermano, para la gloria de Dios nunca nos hizo falta nada. Y algo que sucedió en esos días, tenía como 2 días de estar en la clínica, llega una mujer de un lugar y me pregunta: ¿usted es la pastora? ¿Su esposo está aquí? ¿El pastor está aquí hospitalizado? Yo le dije: sí, está hospitalizado. Bueno, yo no conocía bien. Me dice ella: bueno, por orden de mi patrona, me dice que usted vaya a almorzar todos los días a la casa. Eso me impactó, porque yo no conocía a nadie en ese lugar. Tremendo. En Manga. Y para la gloria de Dios, hermano, hasta el día de hoy yo no conozco a esa mujer. No sé quién fue ella, pero todos los días ella decía que fuera a almorzar a su casa. Pero yo fui como 2 veces, me dio mucha pena de ir, y la empleada de ella venía hasta la clínica a traerme el almuerzo, sin yo conocer. Hasta el día de hoy no sé quién es esa mujer que hizo esa actitud. Una bendición que Dios la usó en ese momento. Y bueno, nada nos hizo falta, fueron 15 días. Yo, gracias a Dios, no tuve necesidad de pedirle a nadie. Dios suplió cada necesidad y vale la pena servirle al Señor. Amén. Sí, vale la pena experimentar estas cosas, y como decíamos, todo lo que nos sucede bajo los propósitos de Dios, bajo su misericordia, y en los planes de Dios estaba, pastor, que usted viviera ese momento. En los planes de Dios estaba que de pronto en ese momento o ese día su esposa no lo acompañara. Las cosas tenían que suceder de esa manera. Pues a Dios le damos gloria, honra y alabanza, porque se manifestó como Él quiso. Quisiera preguntarle al pastor cómo fue ya ese momento de recuperación, cómo la iglesia estuvo en el momento de recuperación, y qué le cuentan los hermanos de allá de San Joaquín, cómo vivieron esa experiencia. Bueno, la verdad es que siempre uno siente el respaldo del pueblo cuando está en medio de estos momentos. La iglesia también siempre orando, siempre pendiente de una cosa y de la otra. También pues hubo que poner a algún hermano de reemplazo aquí en la iglesia durante ese periodo de tiempo de dieta y de quietud que tenía, y hubo unos hermanos que estuvieron dispuestos, estuvieron aquí por un periodo de tiempo respaldándonos en esa parte del pastoreo. Los hermanos en San Joaquín, bueno, en el momento fue un susto grande para todos. Hay una hermana allá que se llama la hermana Rita. Ella había tenido ya una experiencia con un hermano de ella que le había dado un infarto, y por eso fue que ella se puso pues en movimiento y entendió que lo que yo tenía podía ser un infarto, y por eso ella lo primero que hizo fue buscar una enfermera. Bueno, la verdad es que después de ahí, yo no sé, no me atrevería a decir que ellos hicieron esto o aquello. Sí estuvieron pendientes, por lo menos, de cómo iban las cosas, de cómo estaba yo. Pero bueno, en Dios todo se da, y la palabra dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas le ayudan para bien. Yo creo que ese fue un momento para ayudarme para bien, para fortalecer aún también mi vida. Bendito al Señor. Y todo esto pues fue un momento de uno acercarse aún más y más a Dios. También queremos preguntarle, pastor, ¿qué es o qué fue
de pronto la enseñanza más grande que Dios le ha dado sobre este testimonio, sobre lo que usted experimentó? Bueno, yo podría decir que lo que yo experimenté es que uno debe estar a cuentas con Dios en todo tiempo, en todo momento, porque uno nunca sabe en qué momento va a enfrentar un momento difícil. Amén. Nosotros siempre tenemos la tendencia de que porque somos hijos de Dios no nos va a pasar nada malo, ni nos debe suceder nada malo, pero sin embargo el mismo Señor dijo, ¿verdad?, que mientras estudiamos en esta tierra, Él dijo, alabado el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Lo que Él nos da a entender que vamos a tener aflicciones, pero que debemos tener la confianza que Él nos va a ayudar a ser vencedores en medio de esos momentos. Por eso a cualquier hermano, amigo que me está escuchando, si está pasando por un momento difícil, nunca te olvides de Dios, siempre acuérdate de Él y cree que Dios te puede dar la victoria, porque Él es el que nos da la victoria en medio de esos momentos difíciles. Él nunca nos abandona, nunca nos deja. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre que nosotros también estemos dispuestos a estar confiados en Él. Amén. Pastora Rina, basándonos en una expresión que dice Dios tiene el control, ¿qué tiene usted para decirle a nuestros amigos? Siempre en mi corazón hubo esa certeza de que mi esposo estaba con vida y que todo iba a salir bien. Hubo un momento que tuvimos que esperar mucho, pero Dios tenía el control de todo. Amén. Cuando le iban a hacer el cateterismo, fue casi una semana de espera y las órdenes salían para otros municipios, otros pueblos, y nos tocaba otra vez volver a cambiar, hacer de nuevo todos los papeles porque no podían aceptar que tenía lugar en otra parte. Pero bueno, Dios tomó control hasta que por fin, pues eso fue lo que más demoró a mi esposo en la clínica, porque tenían que hacerle el cateterismo y estaba ese impasse, que no salían los papeles correctamente. Pero bueno, Dios hizo todas las cosas en su tiempo y por algo muchas veces Dios nos lleva a un lugar. Mi esposo, yo sé que en ese lugar pues tuvo experiencias y pudo ayudar a otras personas, porque eso lo ha compartido él. Otras personas que en ese momento los familiares y ellos mismos pues no soportan estar ahí en una clínica. Pero bueno, mi esposo, Dios, él se caracteriza por esa paciencia, él no se desespera, y en esa paciencia él pudo ayudar a muchos otros enfermos que estaban en esa clínica, porque eran difíciles, personas que se querían quitar los aparatos que tenían puestos y se desesperaban y decían que se iban, y pues, pero yo sé que Dios lo llevó ahí para ayudar a muchas personas, porque Dios tenía el control de todo. Amén. Ok, pastora, teniendo en cuenta todo lo vivido y todo lo experimentado, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena experimentar estas cosas? Claro que sí, vale la pena. Solo hace días que él estuvo hospitalizado fueron momentos difíciles, porque uno no quiere estar en una clínica, pero fue algo que Dios lo permitió, y uno tiene que aprender, como dice la Biblia, a darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Yo sé que fue una experiencia para los dos, pero lo que sí yo puedo decir con certeza es que nunca jamás Dios nos abandona, jamás, porque durante esos 15 días, bueno, uno a veces se da cuenta de que hay personas que tienen un familiar en una clínica y uno los ve que se montan en los buses a pedir para apoyar a aquel familiar. Pero no, yo le doy gracias a Dios que Dios suplió todas nuestras necesidades y todo lo pudimos hacer, todo lo que había que comprar, todo Dios nos ayudó en ese momento tan difícil. Así que yo sé que vale la pena servir a Dios, porque Dios es bueno. Y amén, que Dios recompensa la fidelidad y la obediencia. Sí, yo animo a los que nos escuchan que sobre todas las cosas y el tiempo que estén pasando, obedezca a Dios,
y séale fiel a Dios. Amén. No desmaye en ningún momento difícil, porque si permanecemos fiel, Él va a permanecer fiel a nosotros. Amén. Pastor Faustino, también queremos escuchar, ¿vale la pena seguir a Cristo? Vale la pena servir al Señor, vale la pena. Es algo precioso, algo maravilloso cuando nosotros le servimos al Señor, y a veces Dios hace movimientos que uno no los entiende. Mi esposa estaba hablando de cómo pues ahí en esa clínica también ayudé a muchos, aún a unas enfermeras que a veces cuando me estaban atendiendo estaban llorando. Yo le preguntaba por qué lloraban. Una me dijo porque me van a echar del trabajo, otra me dijo porque tengo muchos problemas, y yo comencé a hablar con ellas, y bueno, la que iban a echar no la echaron, y la que tenía bastante problemas, pues después que oramos me dijo, se me solucionaron muchos de los problemas. Pastor, porque ellos me decían pastor, y gracias por orar por nosotros. El día que me tocó salir de la clínica, casi todas esas personas se reunieron para despedirme, porque ya me venía y ellos estaban agradecidos por lo que también Dios había hecho en ellos. Bueno, yo me recuerdo que también una vez estuve hospitalizado aquí en San Juan, en el hospital de San Juan, y yo no entendía. Y de pronto cuando estoy allá, yo me paro de la cama donde estoy y voy a todos los cuartos donde están enfermos, y oré por esos enfermos, y toditos se fueron y yo me quedé. Santo es Dios. A veces Dios hace movimientos que uno no sabe. Y yo le preguntaba a Dios cuando en ese entonces, Dios, ay, ¿para qué me traíste aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Y por eso fue que después me paré y fui y oré. Hasta algunos del hospital me dieron, usted lo vamos a echar rápido aquí porque nos va a dejar sin trabajo. Porque Dios hace como Él quiere, ¿no? Entonces son cosas que son muy agradables en medio de ella, a pesar de que uno está en medio de una dificultad. Porque esa vez que estuve aquí en San Juan por una rodilla bastante, yo siempre he dicho, yo soy malo para estar en los hospitales. A mí no me gustan los hospitales sencillamente nada más por el olor que siento, me pone mal, me incomoda, y yo casi no me gusta estar en los hospitales por eso, y casi ni a visitar me gusta de ir, porque hablo la verdad. Pero en esos momentos yo por eso le preguntaba, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué me traíste aquí? Y bueno, ahí vemos los resultados de Dios, porque hay momentos en que en cada uno de esos lugares se necesita que se hable de Dios, y cuando hablamos de Dios, la gente ve las maravillas y los milagros de Dios. Amén. Hoy, aquí desde Testimonios de Impacto, querido amigo, querido hermano, que acabas de mirar, de escuchar este testimonio, te queremos decir, lugar o en la situación donde esté, no importa tu dificultad, no importa tu enfermedad. Si estás en una clínica, Dios tiene el control de tu situación. Si estás en un momento de desesperación, Dios te va a ayudar. Dios te tiene a ti en sus propósitos. El propósito de Dios para con tu vida es un propósito que ya está marcado, porque tu vida es de Cristo. Por eso queremos decirte que Testimonio de Impacto ha llegado a tu vida para bendecirte, para glorificar el nombre de Jesucristo y para enseñarte hoy que Dios tiene el control de tu vida. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por compartir con nosotros esta gran bendición y por testificar de lo grande y maravilloso que ha sido Dios. Amén, amén.